Entonces, les decía que vamos a tocar el tema de las condiciones anatómicas normales para el estudio radiológico de la enfermedad periodontal. Entonces, nuestro objetivo en este caso es, por supuesto, que nuestros estudiantes conozcan, pero también reconozcan. ¿Eso quiere decir? Que identifiquen los signos de la radiología anatómica normal y de la estructura del periodoncio de sostén, porque el periodoncio de protección es muy difícil de observar, son tejidos blandos. La encía, la adherencia epitelial jamás se van a poder observar con radiografías. Entonces lo que tendremos evidencia será de la parte anatómica normal, así como de los signos patológicos, también veremos de la patología de la enfermedad periodontal. Y los parámetros, por supuesto, que ahora... Hola, hola. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Les ruego. ¿Podrían apagar sus micrófonos, amigos? Miren, estás con el micrófono activado. Miriam. Gracias. Bien, entonces vamos a determinar nosotros parámetros de tejidos duros y su interpretación sistemática. ¿Por qué digo parámetros? Porque son medidas predeterminadas, estandarizadas, que a la hora de observar imágenes radiográficas deberíamos tomar en cuenta, porque van a ser los signos cuando varíen estos parámetros, estas medidas. ¿Y cuándo se han hecho estas medidas? Eso es importante señalar. No se olviden que yo estoy siguiendo una escuela absorcio-proyeccional distorsional basada en signos que son radiográficos y además líneas y áreas. Y además, lo que dijimos hace mucho tiempo es que todo esto está sistematizado bajo esta escuela que es analítica ante todo. Por lo tanto, estos parámetros, medidas, son propios de esta interpretación en esta escuela. Entonces, ahí está estos parámetros que son comparaciones de medidas y seguramente si varía, disminuye o aumenta estos parámetros, significarán para nosotros signos de patologías, ¿no? De los tejidos duros. Por eso decimos sistemático, porque es un orden que vamos a llevar en el antecedente preliminar de lo que es la interpretación de la imagen radiográfica normal. No nos olvidemos que para el estudio radiológico, aquí lo tienen, las imágenes radiográficas de todos los sectores posteriores, superiores, anteriores, paramedianos, en fin, con radiografías periapicales. Por tanto, tenemos que ver antes de iniciar esta interpretación el control de calidad de la imagen, ¿verdad? Eso es importante, sine qua non, diríamos, antes de iniciar lo que corresponde a la interpretación. ¿Cómo se hace el control de calidad? Ya habíamos mencionado, midiendo la densidad, el contraste, el dibujo y la fidelidad de la imagen. Si cumplen estos 4 parámetros, la radiografía queda validada para poder hacer la interpretación y finalmente el diagnóstico. Entonces, hay condiciones óptimas para la observación también de la imagen radiográfica. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Estas condiciones óptimas son un negatoscopio, un enmascarador para que se oscurezca y finalmente siempre tener como requisito fundamental una lupa. Si tenemos todos estos elementos, control de calidad, condiciones óptimas para observación, podemos pasar al siguiente punto, que viene a ser entender que para el estudio de la enfermedad periodontal, las imágenes radiográficas tienen que ser con indicaciones técnicas precisas para verificar el rendimiento y las Doctor, indicaciones. disculpe.
y contraindicaciones, ¿sí? Sus diapositivas avanzando. No, estamos bien, estamos bien. Entonces, Sí, señor. tenemos estas tres características importantísimas a tomar en cuenta. Ahora sí se ve, estamos bien, Seguimos en la carátula de presentación. Enfermedad periodontal. no están avanzando. No. A ver, vamos a seguir. No sé qué está pasando con esto, pero espérenme un cachito. ¿Sí se observa? Ahora sí. Bueno, miren, ahí estábamos. Bueno, pues son conceptos teóricos nada más. Pasemos a esta parte. Eh, para el estudio de la enfermedad periodontal tienen que existir técnicas indicadas. ¿Y cuáles son estas técnicas? El paralelismo, por supuesto. La técnica del paralelismo es una técnica estandarizada. ¿Por qué hablamos de ser estandarizada? Y es la más óptima para el estudio de la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque sí se puede repetir la misma técnica con un grado de error mínimo en la angulación, debido a que el rayo central pasa por el centro de la raíz o del diente. Si vemos esta imagen por acá, aquí en este otro lado, podemos ver en este sectorcito, el rayo central incidirá entre el diente y la película, más o menos por el cuello del diente, lo cual queda equidistante tanto la raíz como la corona y existe menos distorsión. Entonces, con la técnica del paralelismo, es obtener imágenes isométricas, isomórficas, sin variaciones. Y lo interesante es que se puede estandarizar, es decir, repetir una segunda radiografía, porque la angulación no la determinamos nosotros, sino es el dispositivo, el posicionador para la técnica del paralelismo, ¿no? Entonces, la segunda radiografía, si es que quisiéramos tomar del mismo diente, del mismo sector, sería con menor distorsión, lo cual es favorable para tomar una imagen y en el control, en el seguimiento, podría ser de la enfermedad periodontal. Entonces, la técnica del paralelismo es la más importante, la que tiene mayor valor para el estudio de la enfermedad periodontal. No nos olvidemos por esa razón, porque el radio central pasa por el cuello del diente. Entonces, podemos tomar de todos los sectores, antero superiores, posterior superior inferior, molar, paramediano, anterior, en fin, nos sirve muchísimo la técnica del paralelismo. Ahora, tiene sus desventajas esta técnica, pues. Nos lleva mucho tiempo ubicar el posicionador, etcétera. Y hay sectores también donde es difícil obtener la técnica del paralelismo. Por ejemplo, zonas cuyos antagónicos no tienen piezas dentales. Me explico. Hay sectores donde se hacen, bueno, se produce una pérdida de dientes y no se puede ocluir, morder, diríamos así, el dispositivo del paralelizador. Entonces, esto tiene muchos problemas a veces para la obtención de la imagen radiológica. Pero es importante porque se pueden hacer estudios de investigación, es la única técnica que serviría en la estandarización y estudios de investigación, reitero. Bien, tenemos otra técnica que es la bite wing, aleta de mordida, interproximal, tiene varios nombres, ¿no es cierto? Rapper, etcétera. Y ustedes conocen estas radiografías, llevan un dispositivo, es un cartoncito, un soporte en el medio, donde se puede ocluir. Esta radiografía sí nos ayuda a estudiar, pero todos los componentes del tejido del periodoncio de sostén. Se puede ver hueso, espacio periodontal, cortical, en fin, la relación con los dientes, todo se puede ver. Pero nos brinda una imagen muy reducida del proceso alveolar hasta el tercio cervical. Esta técnica nos sirve para observar enfermedad periodontal, quizás en los estadios muy incipientes o incipientes que abarcan hasta el tercio cervical. Más allá, no nos brinda toda la extensión del proceso alveolar, del hueso de soporte o sostén que nosotros llamamos. Entonces,
Comparando con la técnica del paralelismo, sí, pues nos brinda toda la estructura, ¿verdad? Ahí está. Del proceso alveolar se puede ver hasta la raíz y las relaciones anatómicas vecinas, cercas, próximas a la raíz del diente. En el otro aspecto de mencionar la técnica periapical, que es la que más se usa, es una técnica evidentemente bastante fácil de utilizar, de aplicar, de obtener imágenes radiográficas, pero tiene varias desventajas. Esta técnica periapical, donde entendemos que el rayo central pasa por el periápice, en esa bisectriz que se forma entre la película y el eje mayor del diente, pues la imagen más nítida, con menor distorsión. Y no te olvides, hay varias distorsiones, verticales, horizontales, tenemos de amplificación y de magnificación o amplificación. Entonces, esas son las distorsiones que se presentan en las imágenes radiográficas. Estamos haciendo un repaso nada más. Aquí el rayo central pasa por el periápice. Por lo tanto, por eso se llama técnica periapical, porque pasa por el periápice. La imagen más nítida estaría en el periápice. Esta es una técnica óptima, lo habíamos mencionado, para el estudio de lesiones periapicales que se producen en el ápice radicular. Para el estudio de la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque el rayo central pasa por el periápice y observar el cuello del diente hay una distancia de algunos centímetros, ¿verdad? En la longitud del diente, lo cual produce un efecto de esfumación de las corticales de la cresta interdental. Y nos puede hacer pensar que estamos frente a una enfermedad periodontal muy incipiente o incipiente, siendo que hay la magnificación por la distancia del periápice cuello del diente y haciendo que se esfume la cortical y produciéndonos un efecto de pseudoimagen de la presencia de una enfermedad periodontal. Por eso nosotros decimos la radiografía periapical servirá efectivamente para observar enfermedad periodontal, pero muy avanzada. Y nosotros que nos gusta ser mucho más preventivos, es decir, buscar signos muy incipientes o incipientes de la enfermedad periodontal, es cuando tenemos que observar de manera que la imagen tenga un control de calidad isométrica, isomórfica, y las técnicas sean pues adecuadas para poder observar. Por eso, como validadas técnicas de la enfermedad periodontal, están el paralelismo en primer lugar, en segundo las aletas de mordida y tercero las periapicales, ¿no? Las periapicales, pero eso para observar lesiones de enfermedad periodontal muy extensas, ¿no? Que van destruyendo grandes cantidades de tejido óseo. Se puede observar, pero no nos brinda una definición para observar lesiones muy incipientes de la enfermedad periodontal. Esa es la gran diferencia. Ahora, para terminar con esto de técnicas, diremos que el paralelismo efectivamente funciona mejor en la región posterior paramediana, donde están los premolares, pero siempre y cuando tengan antagónicos, y ahí se puede sujetar el aparato. Entonces, cuando hay dificultad, hay otra técnica muy parecida al paralelismo, que se llama el ángulo bajo, que sustituye al paralelismo. Y el ángulo bajo no es nada más que simular una técnica periapical, pero enfocar el rayo central no al ápice, sino al cuello del diente. Con eso se sustituye prácticamente lo que significa el paralelismo. Bien, ahí están entonces estas técnicas de las cuales hemos ido mencionando. ¿Y cuál es la mejor imagen para observar enfermedad periodontal entre las técnicas convencionales? Por supuesto, las radiografías por paralelismo, y lo mejor siempre es tomar una seriada, una imagen seriada. Es decir, más o menos son aproximadamente 15 radiografías y se pueden complementar además con 4 aletas de mordida de las zonas molares y premolares. Entonces,
Esta es la técnica más usada en este momento y aquí vale recordar que se puede utilizar también el radiovisiógrafo, pero con la misma, es lo mismo, ¿no es cierto? El radiovisiógrafo solamente que ya no utiliza películas, sino plaquitas de fósforo, que prácticamente son las mismas imágenes que se obtienen, ya no es en película, sino en imagen directa hacia un monitor. Después de reconocer, por supuesto, la sensibilización de la placa de fósforo, y es leída por el sensor y nos brinda esta imagen, la misma, con mejor nitidez tal vez, pero es la misma técnica, no tenemos ninguna novedad al respecto, utiliza los mismos rayos X, solamente en vez de película, las placas de fósforo en este caso son sensoras, así es. Entonces, una vez obtenida una imagen seriada, acompañada de las radiografías aletas de mordida, es importante lo que habíamos dicho, el control de calidad de la imagen y luego tener condiciones previas para observación, lupa, negatoscopio enmascarador. E inmediatamente nosotros estamos ya listos como para poder ir a reconocer primero la estructura anatómica de lo que corresponderá los parámetros de la enfermedad periodontal. Ver, pero hay algunas limitaciones. A ver, ¿qué limitaciones tengo para el estudio de la enfermedad periodontal? Y yo le pongo una C y cito enfermedad periodontal crónica además, ¿no? ¿Y para qué decimos crónica y por qué no hablamos de lo agudo? Lo agudo en la enfermedad periodontal, especialmente cuando involucra a tejidos de soporte del diente, no se observa. Son condiciones menos de un mes donde no hay pérdida de soporte de tejidos duros, pues. Es la radiografía que nos mostrará todo lo que es, pues, raíz del diente, el proceso alveolar, el espacio periodontal. Ojo, estoy diciendo espacio periodontal, no estoy hablando del ligamento periodontal, que no se observa. Entonces, es muy difícil observar en estadios agudos a la enfermedad periodontal. Solamente se observará más allá del mes, diríamos así, donde se suscita ya una patología crónica, que sí se puede verificar porque existirá pérdida de tejido duro del aparato de sostén. Entonces, esto es para nosotros vital en la radiología. Pero al margen, con la radiología convencional, ¿qué podemos decir? Que con estas radiografías no se pueden observar las 4 paredes óseas, es decir, vestibular, lingual o palatino, mesial o distal. Las pérdidas son todas estas paredes, no solamente es como la imagen nos muestra, ¿no? De una radiografía periapical. Ahí tenemos una periapical, miren, nos está mostrando la pérdida de tejido duro, pero hay mucha sobreproyección de estructuras, no nos permite ver las 4 dimensiones. En cambio, acá arriba ustedes están viendo una radiografía oclusal, donde sí se podría ver la tabla vestibular, la lingual, ¿no es cierto? O con tomografía. Ahora, gracias a Dios tenemos en la facultad nuestro tomógrafo, nuestro Conbeam, por supuesto, pero las imágenes son estas, ¿no? Es decir, nos puede mostrar las tablas vestibular, palatina, lingual, etcétera, e ir ascendiendo, descendiendo por esta imagen, guiada por los softwares que tenemos que manejan toda la imagen computacional. Sin embargo, se puede observar con tomografía todas las paredes y las pérdidas óseas. Pero el costo de la radiación, miren eso, que en vez de recibir una dosis de radiación que es periapical mínima, con la tomografía recibimos mayor dosis. No te olvides que tiene que ser una exposición más o menos de algunos segundos, un minuto o menos de un minuto, de radiación que va a ir girando alrededor de la cabeza, muy parecido a la toma de una panorámica, para poder obtener el registro de la imagen tomográfica. Y al margen es el costo económico también, pues, ¿no? Una imagen de tomografía para ver, digamos, un sector de enfermedad periodontal con relación a una periapical, pues es varias veces mucho más caro, ¿no? En el mercado está costando más o menos entre 300 bolivianos y algo más. Entonces, lo cual redunda en el costo-beneficio que obtenemos.
Una periapical está alrededor de unos 25 bolivianos, 20, 25 bolivianos, con relación a 300 bolivianos, y a veces los pacientes ven eso, ¿no? Es decir, bueno, es beneficio tomarse una tomografía, se puede ver todas las paredes, pero en cambio el costo es mucho más caro, inclusive que todo el tratamiento para la enfermedad periodontal. Entonces, esto hay que valorar a la hora de tener en cuenta lo que es el manejo de las imágenes respecto al costo-beneficio para el paciente, ¿no? Entonces, ahí están estas técnicas interesantes. Si son periopicales, hay mucha sobreproyección de estructuras con radiopacidades. No te olvides que se suman radiopacidades, se sustraen radiopacidades, radiolucencias, en fin. Y por supuesto, hay desventajas de poder observar, por ejemplo, las dehiscencias. Eso se observará clínicamente, ¿no? Cuando se da un descenso de la encía, en fin, ¿no? O fenestraciones que son producto de, especialmente en los niños, ¿no? Cuando existen raíces o raigones que se quedan y perforan el vestíbulo o a nivel del periápice. Entonces, todo esto no se podría observar con radiografías periapicales. Y lesiones de furca, por supuesto, es muy difícil poder observar, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta la sobreposición de estructuras, yo lo pongo ahí, apófisis jenis, la línea oblicua interna externa, la línea miloioidea, qué sé yo, la sínfisis mentoniana, que podrían sumarse y producir radiopacidades y ocultar imágenes de enfermedad periodontal. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se observan tejidos blandos, ya lo hemos dicho, encía, ligamento periodontal, no se observa. Entonces, ¿qué vamos a decir? El espacio de ligamento periodontal, eso sí se puede observar. No se observa, no se puede distinguir si es una enfermedad periodontal o un caso tratado con éxito. Porque miren, hay situaciones donde se hace una cirugía periodontal, un curetaje, un raspado, y por supuesto se limpia toda esa zona y queda a veces es muy bajo. Entonces se puede rellenar, claro, con hidroxiapatita, etcétera, muchas técnicas que hoy se utilizan, pero cuando tomamos una radiografía, para el control radiográfico vemos que el hueso todavía no está recuperando en altura y podemos confundir que se trata de una enfermedad periodontal, si es que solamente fuera pura radiología. Pero como hemos dicho nosotros que siempre hay que hacer histopatológica, entonces preguntando en la clínica sí puede indicarnos que, no, me han hecho un tratamiento hace bastante tiempo, por lo tanto no es una enfermedad periodontal, es un caso tratado con éxito, ¿verdad? Y así es. Entonces, no se puede evidenciar tampoco la reinserción de la adherencia epitelial. Es decir, para que exista enfermedad periodontal, clínicamente, lo que observamos no solamente son los signos de la inflamación, tumor, calor, rubor, qué sé yo, incapacidad funcional o discapacidad, disfuncionalidad, todos estos signos de Celsus, ¿no?, que vemos, sino que además verificamos la profundidad del surco con nuestras sonditas periodontales, periodontómetro, etcétera, para ver si hay pérdida o no de la adherencia epitelial del cuello, el manguito epitelial o la adherencia epitelial que llamamos. Con radiografías eso es imposible, pues, observar, ¿no es cierto? Imposible, no se verifica. Entonces, existen estas limitaciones en la observación de la enfermedad periodontal con imágenes radiográficas. Lo que más veremos serán tejidos duros. Y entonces, nosotros podemos observar los tejidos duros desde el punto de vista siguiente, entendiendo que el periodoncio de inserción está constituido por el hueso alveolar alrededor de las raíces de los dientes. El hueso alveolar lo dividimos en dos zonas, es decir, la cortical alveolar y el diploe que contornea más abajo del diploe. ¿Qué más vamos a observar en el aparato de inserción? El espacio del ligamento periodontal y finalmente la raíz del diente. Estos tres elementos constituyen el aparato de sostén, lo sabemos. Y es ahí el campo de batalla periodontal observada con radiografías, Además vamos a dividir lo que corresponde a la cresta interdentaria, que varía en todas las regiones anatómicas, del resto del proceso alveolar. El proceso alveolar debe entenderse, o apófisis alveolar, que así lo conocemos anatómicamente, aquel hueso, la distancia desde la cresta
hasta el periápice. Todo este hueso que rodea se llama proceso alveolar o apófisis alveolar. Empecemos por el hueso alveolar, estudiando ahora parámetros normales del hueso alveolar. El hueso alveolar que está constituido y láminas óseas, un trabeculado láminas óseas, miren ustedes, o que en algún momento se llama también una esponjosa. Aquí en este corte con tomografía podemos observar primero la cortical, miren qué gruesa, lingual, vestibular, y el diploe ahí adentro, es decir, el hueso que ocupa áreas radiolúcidas, que serían las médulas. En estos ejemplos podemos ver, ¿no? Los espacios medulares y el trabeculado de láminas óseas. Esto varía con la edad, por supuesto. No, desde el punto de vista de la radiología anatómica normal, varía con la edad, varía con las patologías que también se pueden suscitar ahí. Por ejemplo, mujeres mayores más de 40 años, posmenopáusicas, por supuesto se va a evidenciar siempre trabeculados amplios, así es, espacios medulares amplios mejor, y son signos de prácticamente osteoporosis, etcétera, muchos aspectos que siempre se manifiestan. Entonces, lo que debemos ver nosotros es la relación entre el grosor de la cortical y el diploe o esponjosa. Ahora bien, en los niños también se hace mucho más amplios los espacios medulares y los trabeculados, las láminas óseas son escasas. ¿Y esto por qué estamos hablando de los niños? ¿Habrá enfermedad periodontal en los niños? Sí, también es posible producir enfermedad periodontal en los niños. Sabemos que la enfermedad periodontal es más típica de los adultos, es más, diríamos, es más propia de los adultos, pero también en los niños puede existir enfermedad periodontal. Vamos a ver este aspecto, qué consecuencias tiene, etcétera. Pero estamos viendo las características de la anatomía normal. Entonces nos interesa en el hueso relacionar lo que es el diploe con el grosor de cortical. El diploe puede variar, diferentes tipos, donde la cortical se hace más gruesa, el diploe es escaso, donde la cortical va disminuyendo en grosor paulatinamente. Miren acá en este último tipo 4 donde le pongo, las corticales son mucho más delgaditas, hay una hipocorticalización, y el trabeculado es mucho más anfractuoso, es decir, espacios medulares más amplios. Esto es importante para poder, digamos, estudiar en la enfermedad periodontal, sí, señor. La calidad de hueso se llama eso, ¿no? ¿Cómo vemos entonces la calidad del trabeculado del proceso alveolar? Pues verificar parámetros del hueso del proceso alveolar, eso hemos dicho, ¿no? Importante la relación grosor de cortical y lo que corresponderá a el diploe, la relación espacios medulares, láminas óseas, ¿no? Bien, para fines del estudio ahora de tener parámetros, la cortical alveolar, esta cortical, mis distinguidos amigos, radiopaca que bordea alrededor y por debajo del espacio periodontal, tiene que medir en los adultos, por favor, estoy diciendo en los adultos, aproximadamente 1 milímetro de grosor. Es decir, debería ser una rayita de la regla, ¿no? Una persona más o menos de 30 años, 25 años, y que donde no hay evidencia de enfermedad periodontal, esa cortical tomada con imágenes radiográficas isométricas con calidad, debería ser 1 milímetro de grosor. Si disminuye ese milímetro de grosor, es menos de 1 milímetro, medio o se va esfumando la cortical, significa signos de hipocorticalización. Y la hipocorticalización es un signo de la enfermedad periodontal. Algo está pasando, algo está sucediendo con la cortical. No puede desaparecer o esfumarse la cortical. De hoy en adelante, entonces, para verificar enfermedad periodontal, tenemos que verificar el grosor de cortical. ¿Y por dónde hay que empezar? Por las crestas interdentarias. El inicio de la enfermedad periodontal es progresiva. En este caso, se iniciará a nivel de las crestas. Y miren ustedes lo que vamos a verificar. Aquí se ve un esfumamiento de la cortical alveolar.
disminuye la cortical de las crestas alveolares, y esto para nosotros ya es un signo de una condición de enfermedad periodontal muy incipiente. Si utilizamos una lupa para verificar y haciendo un seguimiento, hay signos para seguir la cortical. ¿Cuáles son? Los signos son tonalidad, continuidad, recorrido y grosor de la cortical. Miren eso. Entonces yo cuando tengo que fijarme en la cortical, mi mente inmediatamente dice tonalidad, tonalidad, tonalidad. ¿Qué quiere decir eso? Densidad. ¿Y cómo se entiende la densidad? Si es radiopaca, radiolúcida o mixta. En este caso, la cortical tiene que ser radiopaca, 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 radiopaca. Si va a la cresta, de pronto se hace menos radiopaca, se esfuma y se pierde la cortical. Ahí estamos frente a un signo de patología. Por eso, para hacer el seguimiento de las líneas radiopacas que corresponden, en este caso a la cortical, debería manejarse tonalidad, continuidad, recorrido y grosor, ¿no? La tonalidad es la densidad, no te olvides. Entonces, ese es un signo. Claro que no vamos a estar haciendo eso, ¿no? Es decir, tonalidad, tonalidad, tonalidad. En un solo impacto de vista, el ojo puede recorrer rápidamente dónde están estas pérdidas de tonalidad que se observan con la hipocorticalización. Entonces, estimados amigos, ese es un signo importante para verificar. Y vemos aquí en la cresta el grosor de cortical. Por acá abajo en el tercio medio, en el tercio apical, miren, el grosor es de 1 milímetro, bastante grueso. Pero cuando se pierden las crestas menos de 1 milímetro, ya debería encenderse aquí un foco rojo para decirnos, hay enfermedad periodontal. Tú deberías tener el foquito rojo ahí, ¿no? Ya estamos frente a un signo de enfermedad periodontal muy incipiente, muy incipiente. Pero no siempre puede ser esa esfumación enfermedad periodontal. Resulta que a veces las técnicas fallan y las angulaciones no están bien dadas y se va a ver magnificación y se esfuman las corticales y decimos, ¡ah! Se ha perdido la cortical. Pero no es que se ha perdido por la patología, sino es por una mala técnica. Puede ser una distorsión vertical por amplificación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso tal vez indicar también acá que las radiografías panorámicas nos sirven para detectar la enfermedad periodontal en sus grados incipientes, muy incipientes, ¿no? Cuidado con la radiografía panorámica. Siempre trae una distorsión, una magnificación del 30%, lo que hace que se esfumen las corticales. No porque haya enfermedad periodontal, sino por la magnificación. Inclusive con radiografías digitales, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. No podríamos hacer un diagnóstico muy fino como con las paralelismo, con las técnicas de paralelismo, o si quieres ángulo bajo, o bywing, o en su caso alguna periapical que tiene mejor rendimiento en imagen. Bien. Otro de los aspectos, parámetros también para tomar en cuenta el grosor de la cortical, es cuando se engrosa exageradamente la cortical. Muchas veces vamos a ver, enseguida les voy a mostrar algunas radiografías, donde la cortical se engrosa. Es un signo también de enfermedad periodontal, especialmente de forma traumática. Traumatismo, el bruxismo, por ejemplo, podría ocasionar una defensa del hueso. Y los signos de defensa, no solamente de ataque, de esfumación de cortical, en este caso de defensa, son hipercorticalización. Y eso es bueno, ¿no? Cuando uno ve en las crestas una hipercorticalización, ¿qué decimos? Mira cómo se defiende el proceso alveolar. Entonces nuestro organismo está hecho de defensa y también de sufrir ataques, de tener hipocorticalizaciones o hipercorticalizaciones, para medir el grosor de la cortical, no te olvides, ¿no? Ahora, no te confundas tampoco que en los niños las corticales son más gruesas. El diploe es de menor anfractuosidad, sus espacios, son mayores anfractuosidades de los espacios medulares. Depende de la edad. No solamente vamos a ver la cortical, sino el diploe, el hueso, la calidad, el trabeculado es importante, ¿no? Porque eso hace también a la enfermedad periodontal. Otro de los parámetros importantes es el espacio periodontal. ¿Qué es el espacio periodontal? Esta línea radiolúcida alrededor
de la raíz del diente y que está entre el límite de una línea simple, que es la raíz del diente, el límite contorneal, y la cortical alveolar. Ese espacio que queda radiolúcido ocupa el ligamento periodontal, pero que con radiografías nunca vamos a observar. Solamente veremos el área radiolúcida que corresponde al espacio donde ocupa el ligamento periodontal. Por eso se dice espacio del ligamento periodontal. Así es. Ahí tenemos, para repetir, lo que es el diploe, la cortical. Aquí también se puede ver algunas esfumaciones, pero miren, se observa algo de hipercorticalización en estas paredes, ¿no?, del diente. Lo mismo se puede ver acá, ¿no? En este diente retenido también tiene su espacio periodontal, su cortical, y lo único que vemos en los dientes retenidos es el espacio pericoronario, además, que ocupa el capuchón pericoronario que rodea la raíz del diente. Es otra cosa. Y por otra parte, siempre vamos a ver si hay una buena calidad de hueso. ¿Cuál es una buena calidad de hueso? Donde los espacios medulares y las láminas óseas están equitativas en una distribución que corresponde al trabeculado óseo. Bueno, aquí hay 2 lesiones periapicales, no vamos a confundir tampoco. Pero ese hueso nos indicará algo. No siempre una buena calidad de huesos donde disminuyen los espacios medulares y hay más hueso, más trabeculado, no. Ese también es un factor óseo negativo. ¿Y qué otro factor óseo negativo existe? Donde los espacios medulares son muy amplios, exageradamente amplios, signos de muchas patologías, ¿no? ¿Cómo debería ser lo normal? Una equidistribución, diríamos así, entre espacios medulares y láminas óseas. Pero eso se puede observar solamente, les decía, en personas donde no hay patologías y en personas más o menos entre 25 y 30 años, porque después en los viejitos disminuyen los espacios medulares, aumenta el trabeculado, sin que signifique necesariamente patología. Y en los niños todo lo contrario, los espacios medulares son más amplios y el trabeculado más escaso, sin que eso signifique también enfermedad periodontal. Entonces, la edad es muy importante para poder verificar todos estos aspectos. Ahora bien, ahí está lo que decía la cortical alveolar, los signos tonalidad continua recorrido y el grosor de 1 milímetro, ya lo habíamos dicho. Ahora, la cresta alveolar puede cambiar también de grosor y de forma y de altura frente a lo que son la parte de la relación amelodentinaria del cuello del diente. Su forma depende de la proximidad de los dientes. A ver, veamos en la parte anterior, ¿no?, a nivel de los incisivos inferiores, por ejemplo. Como la comba interproximal de los dientes no es tan manifiesta, hace de que las crestas se afilen, lo que se llama en punta de lanza, ¿no? Y por eso que la región más expuesta a una enfermedad periodontal es la región anteroinferior, por el grosor de las crestas, ¿no? Es muy delgadita y fácilmente sucumbe frente a un proceso inflamatorio. Entonces las crestas son en punta de flecha, si quieren así, la forma, más aguzadas, ¿no? Irá cambiando esto de acuerdo a la región premolar o la región molar, donde la comba es mucho más manifiesta de las piezas interproximales. Por lo tanto, las crestas se hacen más anchas en sentido mesiodistal, y también vestíbulo lingual, lo cual hace que sean más bajas y romas y más resistentes, digamos, a la enfermedad periodontal, ¿no?, por la forma. Pero hay sectores donde se pierden dientes y hay mesializaciones, distalizaciones, y hay que tener cuidado porque la cresta se adecua también a estas formas de inclinación de los dientes, haciendo de que la cresta se vuelva así casi angulada, como en este sector inferior que ustedes pueden ver, y sin que exista necesariamente enfermedad periodontal. A veces esto nos confunde las inclinaciones de las piezas dentales, los apiñamientos, en fin, haciendo que las crestas varíen en su forma, sin que exista necesariamente enfermedad periodontal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de las giroversiones de las piezas dentales, o si están en buena posición. Ustedes saben lo que es una giroversión, en su propio eje van girando los dientes por mal posición dental, y hay que tener mucho cuidado a la hora de verificar las imágenes radiográficas que pueden hacer cambiar el grosor de la cortical alveolar, de las crestas, el espacio periodontal, etcétera, y confundiéndonos con enfermedad periodontal.
Bueno, el hueso alveolar del proceso alveolar, ya lo hemos dicho, verificar su densidad. Ahora nuestros equipos de tomografía inclusive nos pueden facilitar la densitometría ósea, ¿no? Los factores con grados de pérdida de hueso, en fin, ¿no? Por las patologías o también por la estructura anatómica. Hoy día el verificar la densidad ósea es tan importante para la implantología, inclusive sin piezas dentales, ¿no? Donde queda el hueso remanente del proceso alveolar, que prácticamente es un elemento importante para el éxito de nuestros implantes dentales, ¿no? Hoy día la densitometría prácticamente es un factor importante a tomar en cuenta. ¿Y qué es densitometría? Valorar pues la relación espacios medulares, láminas óseas, la calidad de hueso, como se dice, ¿no? Computacionalmente. Hemos visto la variación del hueso, distinguimos las sumaciones, sustracciones que hemos dicho, y todos estos aspectos, tener cuidado con las malas angulaciones. Miren, aquí hay una hipercorticalización. Fíjense, es un grosor mayor a 1 milímetro, la cresta ni qué decir, ¿no es cierto? Aquí está, miren, entre el primer molar inferior derecho y el segundo premolar, miren esta cortical de cresta, realmente es más de 1 milímetro. Esto se llama hipercorticalización. Eso significa buena defensa frente a una enfermedad periodontal de origen traumático generalmente. Entonces, hay que tener además cuidado de estructuras anatómicas vecinas que podrían sobreproyectarse por malas angulaciones, y en este aspecto siempre tomar en cuenta el conducto dentario inferior, el foramen mentoniano, que muchas veces se sobreproyecta al ápice por malas angulaciones, en fin, y que nos pueden hacer pensar en patologías. Hay que tener mucho cuidado las estructuras anatómicas próximas. Y miren, acá tengo un corte de hueso, ¿no? Que se realiza normalmente con una sierrita, se va cortando algún sector de la maxila o la mandíbula del proceso alveolar. Y miren, aquí está el conducto dentario inferior, ¿no? El trabeculado, las láminas óseas y los espacios medulares. Miren ustedes cómo puede variar. Aquí tenemos un grado 3, donde realmente las láminas óseas son tremenda espacio medular. Ahí está la cortical. Aquí. Y lo ideal sería esto, ¿no? El caso 1, esta foto 1, diríamos así, donde hay trabeculado laminar óseo normal y los espacios medulares también se distribuyen casi equitativamente. Esto es un grado 1, un grado 2 y un grado 3 con bastante hipocorticalización y mala calidad de hueso, ¿no? Entonces, así puede variar el hueso y en regiones anatómicas también, no siempre es lo mismo. Ahora, manejando lo que es enfermedad periodontal, y aquí tienen una imagen radiográfica ustedes, no estoy hablando nada todavía de enfermedad periodontal, estoy hablando puramente estructuras anatómicas normales, parámetros. El espacio periodontal, habíamos dicho, aquel espacio, una línea oscura, negrita, radiolúcida, que rodea y contornea la raíz de los dientes, ¿no? Normalmente dije yo, cuando no hay enfermedad periodontal, en fin, porque en la enfermedad periodontal ustedes tienen que entender que se amplifica, siempre desde el cuello se va ensanchando el espacio periodontal, ¿no? Más de 1 milímetro. Entonces debería medir 1 milímetro aproximadamente el grosor también del espacio periodontal, aunque nosotros tenemos algunos parámetros más para hablar de lo que correspondería el grosor. A ver, más o menos en promedio se maneja. Su ancho podía variar entre 1 milímetro, he dicho, como promedio, pero también entre 0,15 y 0,38 de milímetros. Un promedio más o menos entre 0,21 milímetros entre 11 y 16 años, o puede variar entre los 32 y 58 entre 0,18 o 0,15 entre los 51 y 67 años. Es decir, que puede variar estas condiciones. Ahora, para terminar ya en cuanto a parámetros, el último elemento, que es la raíz del diente. La raíz del diente, ¿qué es lo que vamos a ver? La línea contorneal. ¿Puede variar la dirección de la raíz? Sí, pues miren ustedes estas dislaceraciones que se pueden observar. No siempre la raíz significa una posición totalmente vertical que siempre se observa así con la línea simple contorneal. Pueden haber variaciones, curvaturas, dislaceraciones o patologías que se desarrollan en ella, como en este caso una hipercementosis, ¿no? O un cementoma que también podría existir, donde prácticamente la forma de la raíz varía. Y esto es importante, sí, porque también son patologías que predisponen a la enfermedad periodontal. Entonces,
Nosotros a la hora de verificar las condiciones anatómicas normales para el estudio de la enfermedad periodontal, ¿qué es lo que tenemos que verificar? El proceso alveolar. ¿Y qué es lo que nos interesa? La calidad del hueso del proceso alveolar. ¿Y qué parámetros están en la calidad del proceso hueso alveolar? La cortical alveolar, el diploe, la cresta interdental, el grosor de la cortical, la distribución láminas óseas, relación espacios medulares. ¿Qué más tenemos que ver? El espacio periodontal, que generalmente es 1 milímetro en personas adultas, y esto puede ser mucho más ancho en niños sin que exista patología, o disminuir por envejecimiento en los adultos, inclusive llegar hasta una anquilosis, ¿no? Pero eso en condiciones, digamos, patológicas o condiciones normales. ¿Todo esto hay que verificar? Sí, señor. La tonalidad, continuidad y recorrido de la línea simple que corresponde al contorno de la raíz es importante, sí es importante, para ver que no existen variaciones que estén facilitando la enfermedad periodontal. Entonces, esto es lo que yo quería compartir hoy día con amigos, es decir, las condiciones anatómicas normales que deberíamos conocer primero con relación a la presencia de la enfermedad periodontal. No he hablado nada de enfermedad periodontal, claro, porque lo primero que tienes que conocer son estos parámetros normales de la radiología, las técnicas, el control de calidad, las condiciones óptimas para la observación de la imagen, en fin, son requisitos en este caso. Estimados amigos, ahora estoy dispuesto a absorber sus preguntas, sus consultas, sus comentarios. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, soy de doctor, se le ¿Qué pasó? Quedaron asustados, creo, mis amigos. Bueno, pues adelante con sus preguntas, comentarios, no lo sé. Nada, no puedo creer tan importante juventud que no tenga consultas. Por favor, adelante. Hola, amigos. Doctor, lo escuchamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el tema? Se asustaron, creo, no sé. Bueno, ha sido un agrado de todas maneras, entonces compartir. Espero que estos conceptos básicos de la radioanatomía, entre comillas, normal, son signos normales que deberíamos conocer primero antes de encarar a la enfermedad periodontal, ¿no? El estudio de la enfermedad periodontal. Yo podría decirles para concluir lo siguiente. Las radiografías para el estudio de la enfermedad periodontal son exámenes complementarios. Ante todo, la enfermedad periodontal debería diagnosticarse siempre desde un punto de vista clínico, empezando. Y empezando además por el estudio de lo que es la adherencia epitelial. Ahí está el manguito epitelial en el cuello del diente, que se ve con un periodontómetro. A partir de ahí ver si se ha roto o no se ha roto esta adherencia y si existe una enfermedad o no periodontal. Y otro elemento más. La enfermedad periodontal trae muchos signos clínicos, entre ellos no solamente el dolor, etcétera, sino además el movimiento dental patológico que se llama. Nosotros manejamos por lo menos 4 grados de movimiento patológico. El 1 es normal. Todo diente tiene movimientos normales, vestibular, linguales, intrusión, extrusión, etcétera, ¿no? Todos los dientes tienen sus movilidades normales. Y la movilidad patológica ya desde el grado 2, por supuesto que no se va a verificar con radiografías dentales. Eso apúntenlo, no te olvides. La movilidad dental, que es un signo clínico de la patología enfermedad periodontal, no se evidencia con radiografías. Mucho cuidado, ¿no? Los signos de la radiografía son los que he mencionado, pero hay otros signos que corresponden a la misma enfermedad periodontal, ¿no? Eso se observará clínicamente, mis queridos amigos. Así es. Bien, de esta manera
faltando ya un minutito para concluir nuestra clase, yo quiero agradecerle su amabilidad, su puntualidad en el inicio de este tema de enfermedad periodontal 1, ¿no? Y que son condiciones anatómicas radiológicas normales para el estudio de la enfermedad periodontal. Un gusto, muchas gracias, mi distinguida ayudante. Verifique usted la lista, seguramente ha podido tener la presencia de nuestros compañeros y será hasta la próxima clase. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Igual. Buen día, doctor. Hasta luego.